Buen día, estimados aprendices, bienvenidos. Vamos a tratar hoy de sobrellevar los ruidos externos que hay. Vamos a tratar de aislarlos un poco. Bien. Antes de comenzar, quisiera saber si de pronto hay alguna pregunta con relación a los temas del día de ayer. Sé que eran un poco complicados, sin embargo, espero que hayan podido avanzar en la realización de los ejercicios. ¿Cómo les ha ido con la realización de estos ejercicios? ¿Bien? ¿Les fue bien? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a presentar los temas para el día de hoy. Entonces, los temas para el día de hoy, como les decía ayer, vamos a revisar la otra función de búsqueda, que es la función buscar H. La función sí, pero la vamos a anidar dentro dentro de su misma estructura. Y vamos a trabajar con la función elegir aleatorio y aleatorio.n. Por favor, me cierran los micrófonos, que hay por ahí algún micrófono abierto. Alejandra. Gracias. Muy bien. Entonces, les decía que nosotros dentro de las funciones de búsqueda también tenemos la opción de la función buscar H, y todo depende de cómo esté registrada la información. Entonces aquí tengo en este ejercicio que se llama ampliación un formulario muy parecido al que está en la sesión 6, donde a través de un código nosotros tenemos que hacer la búsqueda del nombre, del apellido y de otros datos de unos clientes. En las instrucciones nos dicen que la información que nosotros necesitamos para consultar todos esos clientes la encontramos en una hoja que se llama tablas ampliación. Y esa hoja es la que está justo al lado del ejercicio. Que al escribir el código de algún cliente, pues ahí inmediatamente se debe actualizar la información que nos están pidiendo. Entonces observemos en tablas ampliación cómo está registrada la información. Si ven que está código, nombre, apellido, dirección, teléfono, empresa, sueldo, país, departamento, fecha de ingreso, pero todos los datos están registrados de forma horizontal, es decir, la tabla como tal está registrada en esa estructura. Ya nosotros no vamos a ubicar columnas, sino en este caso vamos a ubicar filas. Entonces aquí, por ejemplo, en código vamos a tener la fila 1, nombre, la fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, nuestra tabla de clientes o nuestro listado de clientes está conformado por 10 filas. Con esa información, entonces nos vamos a ir a la hoja ampliación, y en la celda donde vamos a buscar el dato, en este caso el nombre, nos vamos a ubicar y vamos a llamar la función buscar H. Entonces, buscar H es
el complemento de la función buscar B, y como pueden observar tiene argumentos casi iguales a la otra función. La única diferencia es en el argumento número 3, que es el indicador. En el buscar B es indicador de columnas, y en el buscar H pues es el indicador de filas. Entonces sigue el procedimiento igual. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? El dato que está aquí, es decir, el código. ¿En qué matriz la estoy buscando? Entonces me tendré que ir a la hoja de tablas de ampliación y seleccionar toda la tabla. Aquí no hay necesidad de fijarla porque pues son celdas separadas. Entonces no hay necesidad de fijar la tabla como tal. Aquí ya me pide es el indicador de filas. Recordemos que estamos buscando el dato del nombre. Entonces el indicador de filas para ese dato es el número 2. Y lo mismo en el valor lógico, para encontrar la coincidencia más exacta, entonces colocaremos falso. En el momento en que le demos a aceptar, efectivamente, si yo voy al código A123, a la tabla A123, el nombre corresponde a Hannah. Si vengo y me ubico, por ejemplo, aquí en el departamento, entonces, nuevamente, buscar H, el valor buscado, el código, la matriz. Entonces, vuelvo y selecciono todo el rango. Y ahora, como es departamento, el indicador de fila será la posición número 9. Entonces, 9 y falso para la coincidencia más exacta. Es decir, que el código A123, que corresponde a Hannah, y pues otros datos, es del departamento de gerencia. Entonces, una función no es que complemente la otra, pero hace parte de las opciones de búsqueda, y pues obviamente todo depende de la forma en que esté escrita la información de la tabla. Entonces, ustedes mirarán cómo está escrita, cómo está distribuida esa información, cómo está registrada, y tomarán la decisión si utilizan la función buscar B o la función buscar H. ¿Preguntas, inquietudes de la función? Continuemos entonces. Bien. De los otros temas, entonces aquí nos están pidiendo que trabajemos con funciones anidadas, y vamos a mirar cómo se trabaja una función sí anidada dentro de otra función sí. Entonces aquí tenemos un ejercicio precisamente que nos va a ayudar a empezar a utilizar esa estructura. Entonces, igual tenemos unos estados de la República Mexicana que ya son muy conocidos por nosotros, este tipo de ejercicios, de planteamientos, donde dice que se muestra una tabla con los nombres de los estados de la República Mexicana con datos de superficie y número de habitantes en 1997. Mediante instrucciones de Excel debemos realizar lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es determinar la densidad de la población. Entonces me voy a ubicar aquí en la celda E17 y dice que la densidad de la población es igual
al número de habitantes, es decir, la población, dividida en la superficie. Eso es todo lo que me están pidiendo. Le doy doble clic y completo toda la información. Este de acá, pues me da 0 porque lo arrastré hasta donde no era. Muy bien. Ya obtuve la densidad de la población. Ahora me dice, debo determinar si el estado presenta alta, baja o media densidad. Es decir, cuántos resultados tengo o cuántas condiciones tengo. Alta, baja, perdón, media densidad. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo aquí de respuesta? ¿Mm? Estoy confundida, ¿será que no me están escuchando? Ah, muy bien, 3. Entonces tengo 3 posibilidades, o que sea alta, o que sea baja, o que sea media. Entonces aquí ya tengo que empezar a verificar que con una sola función no puedo obtener este resultado. Si la pregunta del ejercicio dijera que fuera alta o baja y no estuviera media, pues simplemente con una función sí lo puedo obtener, porque es alta o es baja. Recordemos los ejercicios anteriores. ¿Usted aprobaba o no aprobaba un curso? ¿Tenía o no tenía infracción? ¿Era mayor o era menor de edad? ¿Qué eran los otros que teníamos? ¿Tenía uniforme de gala o no tenía uniforme? ¿Iba para Miami o iba para otro destino? Entonces, si tengo solo 2 resultados, 2 posibilidades con una función sí es suficiente. Pero como aquí ya interviene un tercer criterio, entonces en ese tercer criterio necesariamente tengo que colocar una función sí dentro de la otra. Ahora bien, miremos las condiciones que me pide el ejercicio para obtener cada uno de los resultados. Entonces me dice que para que sea alta, la población, la densidad de la población debe ser mayor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que sea de baja densidad, la densidad de la población debe ser menor a 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Y para que sea media, la densidad de la población debe ser mayor e igual a 15 y menor e igual a 100. Esas son las condiciones que debo tener presente para el planteamiento del ejercicio. ¿Sí es claro hasta aquí? Sí, señora. Bueno. Entonces, aquí dentro de la celda F17, vamos a registrar todo eso que estamos diciendo. Entonces, vengo a la función sí y me voy a la primera prueba lógica. ¿Cuál es la primera prueba lógica? Que la densidad de la población, es decir, el valor que haya allí, sea mayor a 100.
Si eso es verdad, ¿qué ocurre? La respuesta será alta, porque eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Que si la densidad de la población es mayor a 100, será un estado de alta. Bien, pero me faltan baja y media. Entonces, como me falta la comparación para baja y media, en el valor si falso voy a colocar nuevamente la función si, abro paréntesis y hago la comparación. Este dato ahora es menor a 15 porque es lo que me está diciendo el ejercicio. Si eso es verdad, entonces punto y coma y me paso a la respuesta verdadera. Si eso es verdad, entonces ¿cuál es la respuesta que debo obtener? Baja, entre comillas. En caso contrario de que se haga la comparación y no sea ni mayor a 100 ni menor a 15, pues ya por descarte, la respuesta ¿cuál va a ser? Media. Si ya no es alta, si no es baja, por defecto es media. Cierro paréntesis y le doy a aceptar. Entonces arrastro y efectivamente él viene y compara los valores que hay en la prueba lógica y nos da un resultado. Miremos a ver, este dato es mayor a 100. Por lo tanto, el estado es de alta densidad de población. Este dato está entre 15 y 100. Entonces es de media. Este dato es menor a 15, es de baja y así sucesivamente. Si quieren, échenle una revisada y ustedes podrán observar que hay estados de alta, media y baja densidad. ¿Cómo lo logramos? A través de una función si anidada. Cuéntenme. Profe, ¿será que su merced me puede volver a mostrar cómo fue la función de media? Es que en esa sí no la alcancé a ver. Mira, acá Qué está. pena con su merced. Aquí está en la barra de fórmulas o si quiere la coloco acá, mira. Acá está. Es que para media no hay que colocar Listo, profe. mayormente nada, porque como tú ya estás comparando en las dos pruebas lógicas los datos, entonces tú ya estás colocando un rango por arriba, un rango por abajo. Lo que esté intermedio de ese rango, pues ya tú le das como respuesta que sea media. ¿Sí es claro? Sí, profe. Solamente que es que pues yo me adelanté en la función y yo estaba haciendo era sí punto conjunto. ¿Sí qué, perdón? Sí punto conjunto. Ah, no. Entonces, por eso no me estaba dando. No, porque el punto conjunto son para otros criterios. Acuérdate que el sí punto conjunto es para cuando tengo rangos ya definidos, pero como aquí estamos es apenas nosotros estableciendo las categorías de alta, media o baja. Bien. Miremos otro Vale, profe. ejercicio. Miremos este de campamento. Si seguimos con la misma dinámica de sacar por aparte lo de los enunciados, lo vamos a hacer acá. Tenemos una tabla donde hay unas edades de unos niños con una actividad que ellos desean
y el registro si tienen examen médico o no. Con base en esa información les vamos a asignar una actividad de acuerdo pues a unas instrucciones. Entonces en el campamento dice que tenemos que revisar las siguientes instrucciones. Primera línea es esta que voy a sombrear acá. Voy a colocar de un tamaño 18 para que la veamos. Las otras se escondieron, pero es simplemente para que leamos esto. Dice, si el niño tiene, entonces voy a colocar acá 1.1. Si el niño tiene 8 o más años de edad, entonces edad mayor o igual a 8. Y desea equitación, entonces actividad deseada, voy a colocarlo en mayúscula, es igual a equitación. Estas son las condiciones que tiene esta primera línea. La edad y la actividad que desea. Si se cumplen estas dos condiciones, ¿qué se le va a dar al niño? Equitación. Esta es la respuesta. Y esta es la condición 1 y esta es la condición 2 de la primera línea. ¿Sí es claro hasta aquí? Sí, señora. Muy bien. Entonces voy a quitarle el tamaño de 18. Lo voy a dejar nuevamente en su tamaño normal. Ahora voy a ir a la segunda línea. Y lo voy a ampliar también para que lo podamos observar. Dice que si el niño desea natación, entonces ahora la primera condición es que la actividad que desea el niño es natación y tiene el examen médico. Estoy hablando de la segunda condición, de la segunda línea. Examen médico es igual a sí, porque es lo otro que tiene el niño. Se le va a asignar natación. Entonces la respuesta va a ser natación. Esto es lo que me dice la segunda línea. Voy a quitarle el tamaño, lo voy a dejar nuevamente en 8. Y en la tercera línea dice que bajo cualquier otra circunstancia, es decir, la condición 1 no me importa, la condición no me importa, la respuesta va a ser tenis. Bajo cualquier otra circunstancia. O sea, bajo cualquier otra combinación de condiciones, la respuesta va a ser tenis. ¿Sí es claro lo que estoy planteando acá? Tengo condición 1, condición 2 y tengo respuesta. Si quieren, arrastremos esto para acá. Arrastremos esto para acá para que nos quede el cuadrito. Y quitémosle esto acá. Esto es el resumen de estas actividades asignadas. ¿Sí es claro? Entonces, ¿cuántas respuestas tengo acá? ¿Cuántas respuestas tengo acá? Tiene 3, profe. 3, igual que aquí, ¿cierto? Alta, baja y media.
Aquí tengo 3, equitación, natación o tenis. Es decir, que ¿cuántas funciones sí necesito? 2. 2. Aquí en esta necesité 2 para sacar estas 3 respuestas. Aquí también necesitaré 2. Pero además de tener la función sí, también tengo condiciones dentro de cada una de ellas. Y son incluyentes, es decir, se tienen que cumplir. Mire, si el niño tiene 8 o más años y desea natación. Si el niño desea natación y tiene examen médico. Entonces necesito dentro de la primera función sí, una y dentro de la segunda función sí también necesito una y para cumplir con esas dos condiciones. Entonces, en ese caso, voy a correr todo esto por acá para arribita. Entonces, en este caso voy a necesitar anidar funciones sí y 2 veces. Entonces, lo voy a escribir directamente. Entonces, la función sí, abro paréntesis, estoy en la prueba lógica y allí voy a llamar la función y. Al colocar la y abrir el paréntesis, me quedo dentro de la función y. ¿Cuál es la primera condición? Que la edad del niño sea mayor o igual a 8 años. Punto y coma. ¿Cuál es la siguiente condición? Que la actividad que el niño desea es igual a equitación. Recuerden que Excel no hace la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero sí hace la diferencia con las tildes. Entonces observen que en la tabla equitación está escrita con tilde. Entonces acá debo colocar igual a equitación con tilde. Cierro paréntesis para esa función y me quedo punto y coma en el valor si verdadero. Entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos colocar aquí? La respuesta es la palabra equitación. Voy a colocar esta equitación sin tilde para que se den cuenta que esto es lo que va a quedar escrito ahí. Hasta ahora estoy completando la primera línea. Punto y coma para el valor si falso y aquí es donde voy a colocar nuevamente la función si, es decir, estoy anidando la función si acá, abro paréntesis para la prueba lógica y coloco la función y para las siguientes dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que la actividad que desea el niño es natación. Entonces, comparo lo que hay aquí. Ahora lo voy a comparar con natación. Ojo con la tilde ahí. Y con la segunda condición es que en el examen médico sea igual, entre comillas, así. Cierro el paréntesis para cerrar esas dos condiciones y si esas dos condiciones se cumplen, entonces, ¿qué se le va a dar al niño? Natación. Entonces, natación lo voy a escribir sin tilde porque es la respuesta. Punto y coma para el valor si falso. En el valor si falso solo me resta escribir tenis porque no hay ninguna condición puntual que cumplir. El ejercicio dice,
Bajo cualquier otra circunstancia se le asigna tenis. Entonces, bajo cualquier otro, pues le vamos a dar tenis. Y empiezo a cerrar paréntesis. Observemos que él me va colocando los paréntesis por colores. Entonces me está cerrando el rojo y ahora sí me está cerrando el negro. Cuando usted encuentre un paréntesis ya de color negro es porque ya cerró todos los paréntesis que necesitaba. Le doy Enter y ya obtengo la respuesta. Arrastro completo y aquí voy a tener, de acuerdo a todas estas condiciones, la actividad que desea. Entonces, ¿por qué el primero me dio equitación? ¿Quién me quiere decir por qué al primer niño se le dio equitación? ¿Mm? ¿Se durmieron en clase, chicos? Profe, porque cumple la condición de que si es igual o mayor a 8 años, esa es la primera condición. La segunda condición es la actividad que desea, entonces es equitación. Entonces ahí sí la respuesta daría, pues, que la clase que se le da sería equitación. Se están Es cumpliendo decir, las dos condiciones. está cumpliendo con las dos condiciones. Lo mismo para el siguiente de natación. La actividad que el niño desea es natación y sí tiene el examen médico. Y los demás se les da tenis porque no cumplen con ninguna de las condiciones, de las primeras condiciones. Entonces, por eso, bajo cualquier otra circunstancia, se le da se le da tenis. Entonces, fíjense que hemos anidado funciones sí y funciones y. Ustedes van a tener aquí varios ejercicios para que trabajen ese tipo de anidaciones. Vamos a mirar este ejercicio de proveedores que es muy parecido a los que hemos hecho, donde tenemos unos códigos, unos proveedores y una calificación para los 4 periodos del año, del 1 al 5. Primero tenemos que calcular el promedio de calificación y con ese promedio, entonces vamos a mirar qué calificación se le va a dar. Entonces vamos a calcular primero el promedio de los 4 periodos. Entonces el primer personaje o la primer proveedor sacó 4.25, el otro 4, el otro 3.5. Ahora, con esta escala de calificación, la voy a colocar aquí arriba para que nos quede visualmente mejor. Un poquitín más arriba. Entonces, con esta escala de calificación, yo voy a tener que colocar si esta empresa tiene una calificación insuficiente, regular, bueno o excelente. Entonces, ¿cuántas respuestas debo registrar acá? 4 respuestas. 4 respuestas. Necesito 3 sí anidados. Ahora bien, estas respuestas, para que estas respuestas se den, me están dando unos rangos. Entre 0 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4 y entre 4 y 5. ¿Ustedes creen que tengo que anidar también con la función y o simplemente con solo los cis anidados?
Pero quisiera escuchar la voz de los demás compañeros porque parece que todos los demás están durmiendo. Y se supone que hay 28 conectados. Entonces no sé si llamar lista ya para saber si es que están o no están o qué ocurre. Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Tendré que hacer una anidación entre función sí y o solo la función sí? Aquí no se trata de saber, aquí se trata es como de analizar y como de pensar un poquito. Y si me equivoco no pasa nada, porque pues aquí estamos como aclarando. No estamos haciendo una evaluación. Entonces, solo con los 3 funciones sí anidadas, ¿será que es suficiente? ¿Ustedes qué consideran? Profe, yo digo que deberíamos colocar el i porque hay un rango, ¿no? Porque hay rangos, ¿cierto? Sí, señora. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Ninguno? Dios mío. Bueno, pues le quiero decir que no hay necesidad de poner la función y dentro de la función sí, porque si usted toma los rangos, los extremos, es decir, si toma las comparaciones con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5, no hay necesidad de anidar esos rangos con la función y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces voy a colocar acá la primera función sí. Si yo comparo este resultado de promedio, lo comparo con el primer valor del rango, es decir, este dato es menor o igual a 2. Si yo comparo con ese valor y es verdad, ¿cuál es el resultado? El resultado sería insuficiente. Entonces voy a fijarlo para poder arrastrar. ¿Sí? Entonces analiza que no tienes que hacer el cierre del rango porque tú ya estás diciendo, todo lo que sea menor de 2 es insuficiente. ¿Sí es claro hasta ahí? Bien. Sí, señora. Sí, señora. Ahora, Sí, señora. si yo tomo el promedio y lo comparo, es decir, ahora le digo es menor o igual a 3, que es el siguiente dato en la lista. Si eso es verdad, entonces el resultado va a ser regular y lo dejo fijo. Me voy. Ay, perdón. Aquí me faltó el sí, porque si no, no me va a dar el resultado. Después me va a decir que hay muchos criterios. Si este dato, entonces ahora es menor o igual a 3, que es el segundo. Si eso es verdad, entonces coja este dato que hay acá, L4, y lo dejo fijo. Punto y coma y me voy para el siguiente sí. Y comparo. Este valor ahora es menor o igual a 4. Si eso es verdad, entonces el resultado será bueno, lo dejo fijo. Y por último, si ya no fue ni insuficiente, ni regular, ni bueno, pues será excelente. Lo dejo fijo y empiezo a cerrar paréntesis. Recuerde que hasta que no encuentre el paréntesis de color negro,
no dejo de cerrar paréntesis. Cierro y ya obtengo el dato que necesito. Si yo arrastro, obtengo los resultados de cada uno de los proveedores de acuerdo al promedio con su calificación. Entonces miremos al primer personaje. Está entre 4.25 su promedio. Es decir, está entre el rango de 4 y 5. Por lo tanto, su calificación es excelente. El siguiente está en el 4 y está en el rango entre 3 y estrictamente menor o igual a 4, por lo tanto es bueno. Y así ustedes pueden revisar cada uno de los resultados y verificar la calificación. Si ustedes quieren comprobar, suban y bajen calificaciones. Por ejemplo, colóquenle a este 1. Entonces ya su promedio cambia, ya no es excelente, sino es bueno, ya está entre el rango de 3 y 4. Y así sucesivamente pueden empezar a jugar con los datos y observarán que se modifica tanto el promedio como la calificación. ¿Preguntas? No, señora. ¿Alguna pregunta? No, señora. Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues entonces mirar cuántas calificaciones de insuficiente hay en este listado, cuántas de regular, cuántas de bueno y cuántas de excelente. Y eso lo hacemos con una función contar.si. Entonces, igual .si de este rango. Ya sabemos que el rango lo debemos dejar fijo. Y de este criterio. Dice que hay 2 de insuficiente, hay 3 regulares, 5 buenos y 1 excelente. Entonces, después calculan el valor máximo, el mínimo, el valor más frecuente, el valor promedio y el número de proveedores. Muy bien. Por último, vamos a mirar este ejercicio de llamadas, donde vamos a tener que registrar y ayudarle a un señor, a su vecino, que tiene un problema con sus hijos. Sus hijos se llaman María y Luis, que hablan por teléfono todo el tiempo y pues la cuenta de teléfono para el señor es muy grande. Entonces él resolvió que cada uno de sus hijos pague lo que consume. Entonces usted amablemente le va a ayudar con ese registro en Excel y a calcular cuánto es el costo por las llamadas de los hijos. Entonces aquí tenemos el registro del 1 al 31 de marzo. Tenemos que registrar unos minutos de consumo y dice que los minutos que generalmente hablan los chicos está entre 5 y 120 minutos. Entonces hay una función que nos puede servir para que sea más rápido
la forma de generar esos números y se llama aleatorio.entry. Esa función lo que hace es darme números de forma aleatoria entre unos rangos que yo esté especificando. Entonces, ¿entre qué datos estoy especificando o entre qué números voy a tomar el rango? Entre 5 y 120 minutos. Entonces, entre 5 y 120. Le doy a aceptar y cuando yo arrastre, él me va a generar números de forma aleatoria entre 5 y 120 minutos. Ustedes podrán observar que no van a encontrar números menores a 5 ni mayores a 120. ¿Qué ocurre con eso? Que cada vez que yo haga alguna operación, los números van a cambiar, o sea, no van a ser números fijos, porque lo que usted está haciendo es generando esos números de forma aleatoria. En la vida real, pues muy pocas veces yo genero números de forma aleatoria para unos datos. Pero como se trata de no desgastarnos escribiendo números, por eso los vamos a generar de forma aleatoria. ¿Sí es claro? Bien. Ahora, así como puedo generar los números, también puedo generar datos de texto, por ejemplo, los nombres de los muchachos, o si tuvieran que generar nombres de ciudades. Entonces, aquí en persona, me voy a ayudar con la función que se llama elegir, y con esa función me voy a ayudar para generar también esos nombres de forma aleatoria. Elegir. Con esa función, en la parte en el argumento de número de índice, voy a colocar nuevamente la función aleatorio.entre y le voy a decir entre qué rangos quiero generar datos. Entonces, por ejemplo, entre 1 y 3 datos. Menor, el rango mayor. Y en el valor 1, pues voy a colocar los datos que quiero generar. Entonces, por ejemplo, Juan, Olga y Marcela. Le doy a aceptar y en este momento me va a generar de forma aleatoria los nombres entre Juan, Olga y Marcela, que fueron los datos que yo le di. Si yo quisiera generar más nombres, pues ahí en la parte de aleatorio, aquí no le diría entre 1 y 3, sino entre 1 y 5 o entre 1 y 4. Digamos que el valor máximo de datos que usted le vaya a generar. Entonces, para efectos del ejercicio, usted le da entre 1 y 2 y coloca los nombres de los chicos, que son María y Luis. Entonces, María y Luis. Ya no necesita un tercer nombre porque usted solo le está dando dos posibilidades. Entonces, María y Luis. Recordemos que esto es de forma aleatoria. Nunca les va a dar el mismo dato a ninguno, porque recuerden que les está dando, la información está cambiando en cada momento. Pero eso no es problema para generar el precio de los minutos, porque igual que hicimos aquí en proveedores, usted toma los rangos superiores para generar el precio. Entonces, ¿cuántos precios de minutos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que necesita 4 funciones cianidadas para obtener
esos precios de minutos dependiendo del minuto que haya consumido. ¿Sí es claro? Bien. Entonces, como pueden ver, estos son los temas que teníamos programados para el día de hoy. Y con estos temas cerramos todo lo que tiene que ver con funciones de Excel. No vimos ni la tercera parte de las funciones de Excel, pero como les decía, quizás son de las más utilizadas. Entonces la invitación es a que ustedes sigan explorando las diferentes herramientas y las diferentes opciones que tiene Excel con relación a las funciones que él maneja. Recordemos que las funciones están clasificadas como financieras, de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, de estadística, de búsqueda, de bases de datos, de texto, de lógica, de información, de ingeniería, cubo, contabilidad y web. Si a mí se me olvidó en dónde está o no tengo presente, pues me voy a todos y ahí encuentro la lista de todas las funciones. Mientras piensan a ver si hay alguna pregunta, voy a llamar a lista. Marlon Rafael Beltrán. Nicolás Esteban Parada. Luisa Fernanda Díaz. Presente, profe. Wendy Joana Merchán. Presente, profe. Laura Daniela Méndez. Profe. Dime. Profe, yo soy Beltrán. Marlon. Es que no te alcanzo a escuchar. Sí, señor. Laura Daniela Méndez. Presente, profe, buenos días. Cristian Camilo. Jesús Gabriel Benavides. Presente, profe. Nicole Daniela Borges. Presente, profe. Sabrina Hernández Guzmán. Buenos días, profe, presente. Jessica Rocío Peña. Buenos días, profe, presente. Laura Valentina Monroy. Buenos días, profe, presente. Daniel Felipe Kevin Andrés Pantano. Buenos días, profe, presente. Daniel Felipe Cortés. Presente, profe. Caroline Tatiana Barrera. Buenos días, profe, presente. Erika Dayana Pineda. Buenos días, profe, presente. Vanessa Alexandra Novoa. Buenos días, profe, presente. Carla Jimena Cerquera. Lorena Portela. Presente, profe. Juan David Jaramillo. Presente, profe. Dubán Darío Herrera. Catherine Novoa Urrea. Presente, profe. Y Ana Carolina Becerra. Buenos días, profe, presente. Erika Saudí Rodríguez. Buenos días, profe, presente. Jefferson Steve Moya. Hola, profe, muy buenos días, presente. Juliet Natalia Parra. Jenny Paola Fonseca Ríos. Buenos días, profe, presente. Rick Juliet Pérez Alvear. Buenos días, profe, presente. Jessica Alejandra Vivas. Presente, profe. Y Melissa García Galindo.
Profe, disculpe. Dime. Su merced me llamó y no Dime. le alcanza a contestar, profe. ¿Cómo es tu nombre? Moreno Méndez. Moreno Méndez. ¿Cristian? Sí, señora, profe, pues ayer no pude asistir porque pues tuve un dilema. Sí, una calamidad me contaron. Lamento mucho. Gracias. Muy bien. Entonces, chicos, esos son Carla, Jimena, dime Carla. Buenos días, profe. Profe, lo que sucede es que me salió un momentico de la clase y cuando volví usted estaba en la lista. Qué Ya pena, te profe. registré. Listo. Gracias. Entonces, estos son los temas. Como pueden ver, no es difícil, son las mismas funciones que se pueden ir anidando y se pueden unir unas con otras para obtener resultados. Si ustedes miran dentro de la literatura que hay de Excel, funciones anidadas hay diferentes y entre diferentes categorías para obtener resultados, digamos, muchos más ágiles y muchos más prácticos. Dime. Quieren interrumpirla, profe. Es que yo le levanté la mano y me puse a fallar, que no me servía el audio. Dubán Herrera. Sí, señora. Dubán, por acá yo te vi. Dubán. Gracias, qué pena. Muy bien, entonces mañana nos encontramos, mañana trabajamos lo que son tablas y tablas dinámicas y ya ahí sí estaríamos cerrando el tema de Excel y solo nos queda un tema de PowerPoint. Con relación a las notas, voy a volver a hacer como la revisión. Se supone que ya de acuerdo al anuncio que les envié, pues hay algunos compañeros que tienen que ponerse al día, espero lo hayan hecho, para poder revisar todo ese consolidado de calificaciones y empezar a revisar las entregas que tienen para estos días. Preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Le pido disculpas por el ruido, están haciendo una obra en el conjunto y nos tiene locos. Entonces, mil disculpas y pues hay cosas que se nos salen de las manos. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Buen día.